Es una frase muy común, es una frase muy típica dentro del mundo cristiano, por decirlo de alguna manera. Tenemos los gobernantes que nos merecemos. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? ¿La has mencionado tú? En la Biblia encontramos principios que nos llaman a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y como pueblo de Dios. Y muchas veces los gobiernos reflejan el estado moral, espiritual y ético de la sociedad que los elige o permite que gobiernen. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel recibía líderes según su obediencia o desobediencia a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 11. El pueblo pecaba y se alejaba de Dios y como resultado surgían líderes opresores que traían sufrimiento. Cuando se arrepentían, Dios levantaba jueces justos para liberarlos. Entonces Jehová, dice la palabra, les levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Esto nos enseña que cuando tú y yo, como sociedad, nos alejamos de los valores de Dios, es decir, de la justicia, de la verdad, del amor, podemos sufrir las consecuencias a través de liderazgos corruptos o ineficientes. Y esto está pasando hoy en día. Hay una responsabilidad colectiva, no solo por la parte del gobierno, sino por nuestra parte también. La palabra de Dios nos recuerda que Él tiene control sobre los gobiernos, aunque permite que las decisiones humanas tengan su curso. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Si bien Dios permite que los gobernantes estén en su lugar, también nos llama a nosotros a ser responsables con nuestro papel en la sociedad, ya sea participando en elecciones, promoviendo la justicia o siendo luz y sal en nuestra comunidad. Como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, no debemos conformarnos ni criticar únicamente. La palabra de Dios nos llama a orar por nuestros líderes, independientemente de si estamos de acuerdo o no con ellos. Pablo lo escribía así en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por nuestros gobernantes no solo los beneficia a ellos, sino que transforma nuestro corazón, los llena de paz y de esperanza. Pero siendo sinceros, yo puedo orar a Dios porque quite un gobierno que está oprimiendo al pueblo. Claro que puedo orar. Puedo orar a Dios que haga justicia y que quite gobiernos y ponga gobiernos. El problema es que no lo hacemos. Y tenemos los gobiernos que nos merecemos. Tenemos los gobernantes que nos merecemos. El cambio comienza en nosotros. Si deseamos tener líderes justos y gobiernos íntegros, el cambio debe comenzar en nuestro corazón y en nuestras acciones. Estamos llamados a vivir con integridad. Tenemos que ser ejemplo en nuestra familia y en nuestra comunidad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Por qué Dios no oye desde los cielos? Porque tú y yo no nos hemos humillado. Porque tú y yo no invocamos el nombre de Dios. Porque tú y yo no oramos. Porque tú y yo no buscamos el rostro de Dios. Porque tú y yo no nos convertimos de nuestros malos caminos. Cuando hagamos eso, entonces Dios oirá desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Esto es una promesa.
Y esta promesa nos recuerda que el arrepentimiento trae bendición y restauración, incluso en el gobierno. Como te decía, los gobiernos y gobernantes son, en muchos casos, un reflejo de nuestra sociedad y de nuestras prioridades como pueblo. Si anhelamos cambios, debemos comenzar con oración. Debemos comenzar con arrepentimiento, con acciones. Y Dios nos está llamando a ser luz en un mundo oscuro. Tenemos que influir positivamente en nuestro entorno. Así alumbre vuestra luz, decía Jesús, Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Trabajemos para amanecer líderes juntos. Líderes que hagan la voluntad de Dios. Líderes justos. Líderes que claman a Dios. Líderes que viven en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué será que las democracias modernas no eligen dirigentes justos y temerosos de Dios? Qué interesante, ¿verdad? La tierra ha sido gobernada por reyes, por reinas, por faraones, por dictadores durante la mayor parte de su historia, y los pueblos no han tenido voz en las decisiones sobre las leyes que los regían y sobre quienes los promulgaban. ¿Qué hacían esos gobernantes? Imponían sus leyes. El hombre de común pagaba impuestos por su trabajo, era reclutado para prestar servicio militar, estaba sujeto de mil maneras a los gobernantes de la tierra, hasta que surgió la democracia moderna. Los habitantes de muchos países tienen la oportunidad de elegir a sus gobernantes, otros no. De hecho, el otro día leíamos una noticia curiosa de Qatar, que no quieren que haya elecciones, quieren quitar el derecho a voto, claro, para que gobiernen siempre los mismos, para que nadie les quite del gobierno. Y eso se va a llevar a cabo en muchos países. Esa es la democracia que van a establecer estos gobiernos. Que no haya oposiciones, que yo pueda gobernar siempre sin rendir cuentas a nadie. Esto ya se está moviendo en Emiratos Árabes, en Qatar. Esto me recuerda a las películas de Hollywood. A mí me encantan las películas de Hollywood. No todas, pero siempre he disfrutado de una buena película. Y más si es de los años 70, 80, principios de 90. El resto ya no me gusta. Yo siempre a mi esposa le digo, yo es que me he quedado en las películas de los años 80. Y qué curioso que en esa época y ahora hay muchas películas donde siempre hay corrupción, ¿verdad? Y en varias series, por ejemplo, en varias películas, sale a la luz que cierto gobernante que se va a presentar a unas elecciones, pues tenía un pasado oscuro, turbio, ¿no? Y de repente, para quitarse a los rivales, desaparecen, ¿no? Hoy ha desaparecido el rival político de este que está luchando por la candidatura. Esto también lo hemos visto en muchos países. Esto está pasando en Venezuela. Esto pasa en Bolivia. Esto pasa en muchos países en Oriente. ¿A quiénes estamos eligiendo? ¿Estamos eligiendo líderes dedicados a construir una sociedad justa, equitativa, temerosa de Dios? ¿Qué revelan nuestras elecciones de líderes sobre nosotros mismos? La historia del rey Saúl, lo creas o no, tiene un mensaje. No quiero meterlo en lo político, ¿no? Pero creas o no, hay cosas políticas interesantes. Yo te invito a que leas primer libro de Samuel, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, porque antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Así dice la palabra. Samuel, el profeta de Dios, tenía hijos, y vaya hijos. Estos jóvenes, los hijos de Samuel, abusaron de su posición. Explotaban al pueblo, pero en vez de acudir a Dios, los ancianos israelitas exigieron una solución humana al problema.
y le dijeron a Samuel: «Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». ¿De dónde había sacado eso el pueblo de Israel? De otras naciones. Miraban a lo que hacían otras naciones y decían: «Oye, pues nosotros queremos un rey que nos juzgue. No queremos a Dios, no queremos palabra de Dios, no queremos que Dios levante jueces, no queremos que Dios levante personas, profetas». Y cuando Samuel oró a Dios en busca de una solución, Dios le responde: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos». Esto es lo que pide la sociedad hoy en día. Gobiernos conforme a sus apetitos carnales. Samuel llevaba muchos años sirviendo a Dios. Era el representante de Dios. Y cuando el pueblo quería saber la voluntad de Dios, acudía a Samuel o a otro profeta. Pero claro, ese recurso no les hizo gracia, sino que quisieron seguir la costumbre de las naciones vecinas. Querían un gobernante humano que visiblemente pudiera dirigirlos en sus batallas, un juez presencial que estableciera las leyes que le parecieran bien. Un dirigente así, pensaba Israel, nos sacaría de apuros. Y Samuel, inspirado por Dios, les advierte de las consecuencias de su decisión. Versículo 18, primer libro de Samuel, capítulo 8. «Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas el Eterno no os responderá en aquel día». Y los israelitas recibieron al líder que merecían. La historia de la elección de Saúl también tiene algunos temas interesantes. Saúl reunía todas las cualidades aparentes para ser rey. Mira lo que dice la palabra sobre Saúl. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Saúl tenía la mejor herencia. Su padre fue un líder. También era de muy buen parecer, alto, elegante, con las características exteriores que atraen a las personas, sobre todo en alguien que buscamos para ser nuestro líder. Dios estaba detrás del ascenso de Saúl al trono, pero estaba dándole al pueblo lo que sabía que deseaba. «Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que el Eterno ha puesto rey sobre vosotros». Esas fueron las palabras de Samuel en el día de la coronación de Saúl. ¿Qué ocurrió cuando Dios concedió al pueblo lo que tanto deseaba? Saúl no se mostró valiente, sino que se llenó de miedo delante del gigante Goliat. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 11. Quienes temían al gigante no eran solamente los soldados de a pie. Saúl, su rey, el más grande, el más admirable, hombre sobre el pueblo, estaba aterrado. Y en vez de portarse como un abanderado, un héroe, estuvo dispuesto a dejar que un joven sin experiencia, que ni siquiera formaba parte del ejército, se pusiera en su lugar, o mejor dicho, en su uniforme. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 38. Ahí leemos que David, por supuesto, rechazó la armadura. Confió en que Dios lo protegería y lo iba a fortalecer, y Dios le entregó la victoria sobre Goliat. Cuando Saúl reveló su verdadera naturaleza, los ciudadanos de Israel se daban cuenta de que su monarca carecía de algo más que valor. Hoy en día tenemos gobernantes, monarcas que son corruptos, pero aún así el pueblo los sigue votando, no los desecha, los sigue votando. Esperaban que este hombre, con su aspecto de rey, los juzgaría con sabiduría, como se desprende de las palabras que habían dicho a Samuel. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero el rey que recibieron pronto dio a conocer su incompetencia. Saúl era incompetente.
Mientras Israel se disponía a batallar contra los filisteos, Samuel le dijo a Saúl que lo esperara para presentar una ofrenda a Dios y buscar su bendición, pero Saúl rechazó con ignorancia esas instrucciones y él mismo dirigió la ofrenda. Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y la respuesta de Saúl fue: vi que el pueblo se me desertaba, se me echaba encima, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor del Eterno. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo que se perdió Saúl. Solo un capítulo más adelante vemos a Saúl nuevamente actuando mal. ¿Sabes lo que hizo Saúl? Mandó un ejército. Mandó al ejército a ayunar en un día de batalla. Y leemos que los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Cómo vas a ir a la guerra sin haber comido? Esto también es una enseñanza que podemos aplicar a nuestros días. ¿Cómo quieres trabajar si no has comido, si no has fortalecido tu cuerpo? Si no hay defensa, si no hay vitaminas, ¿cómo pretendes trabajar? A los 20 minutos, a la hora, vas a estar cansado. Y ese día terminó en un fiasco. Jonatán, su hijo, se enteró con incredulidad de la orden decretada por su padre. Qué increíble, es el hijo. Al menos el hijo Jonatán tenía 2 dedos de frente. El padre estaba encolerizado. El padre había perdido la noción del tiempo. El rey sabio que los israelitas habían esperado se había convertido en una amenaza para su propio pueblo. Recibieron lo que merecieron. Israel recibió lo que mereció. En vez de la fortaleza que su pueblo esperaba, Saúl mostró cobardía. En vez de sabiduría, mostró necedad. En vez de misericordia, Saúl manifestó un carácter vengativo. Los israelitas recibieron el rey que merecían. Y nosotros estamos mereciendo estos gobernantes, porque estamos apartando a Dios de todos los lugares. No queremos a Dios. No queremos que Dios nos diga lo que está mal, lo que está bien. Y lo desechamos. No queremos rendir cuentas a Dios. Muerto Saúl, Dios estableció a David como rey. Y mira lo que dijo Dios a Samuel: el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. La propia familia de David le desechó, pero Dios no. Un gobernante que los israelitas merecieron, que tenía solamente la apariencia de un buen líder guiado por Dios, terminó en el fracaso. En cambio, un hombre, un pastor de ovejas, un hombre realmente bueno, conforme a los deseos de Dios, llegó a ser el rey humano más grande en la historia de Israel. Con el auge ahora de la democracia moderna, nos hemos hecho la ilusión de que nosotros mismos podemos elegir a los mejores líderes. Buscamos personas que respondan a la imagen de lo que debe ser un líder. ¿Es simpático? ¿Es alguien que nos motiva para querer seguirlo? ¿Se expresa bien? ¿Trata los temas que nos interesan personalmente? ¿Defiende nuestros valores? Los ciudadanos de países democráticos eligen a los candidatos que les parecen más llamativos, pero en el fondo la mayoría sabe que cada opción implica transigir con su propia conciencia. Tienen la esperanza, pero intuyen, aunque sea vagamente. No podemos confiar plenamente en los líderes. Líderes que no viven al servicio de Dios, líderes incrédulos. Líderes que llegan a ti porque quieren tu voto. Hace unos años atrás veíamos a ciertos partidos de aquí en España, los que nos escucháis en otros países, que iban por las iglesias evangélicas para conseguir ese voto. Me acuerdo que llevaban a personas para que consiguieran el voto de los evangélicos.
Y luego las leyes que aprobaban eran antidios. El año pasado el 16% dijo que confiaban en el gobierno casi siempre o la mayor parte del tiempo. Porcentaje entre los más bajos en casi 7 decenios de encuestas. Esto es una encuesta del 24 de junio. Siempre decimos, esta vez será diferente, esta elección será diferente, y aprendemos, como lo aprendió el antiguo Israel, que lo que vemos en nuestros presuntos líderes generalmente es un espejismo de nuestros propios deseos. Veía imágenes, testimonios, y hacían las preguntas, ¿a quién vas a votar? Voy a votar a este, pero si te ha robado, pero si tiene casos de corrupción, me da igual, yo nunca voy a votar a la oposición, siempre voy a votar a mi líder. Pero si te ha robado, pero si está haciendo mal a tu nación, me da igual. Qué mente, ¿verdad? Qué pensamiento, qué poca inteligencia. La vida en el mundo moderno, especialmente en el occidental, es mejor que la vida de los pueblos durante toda la historia. Hay quienes atribuyen esa mejora a la sabiduría, a la capacidad del hombre, pero tú y yo sabemos que la verdadera razón de la prosperidad, por ejemplo, de los Estados Unidos y de las naciones descendientes de los británicos, radica en la promesa hecha por Dios hace años. Esa promesa que Dios hizo a Abraham, esa promesa es la que concedía riqueza y prosperidad sin igual en toda la historia. Esas naciones heredaron un marco de valores que en gran parte eran bíblicos. Y pese a su constante rebeldía contra esos valores, siguen recibiendo beneficios. Y es triste que en vez de acercarse más al Dios que los ha bendecido y de suplicarle que guíe a sus naciones, líderes para que sigan sus caminos, como pueblo le han dado la espalda a Dios. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Palabras de David. Salmo 81, versículo 11. La gente dedica cantidades enormes de tiempo, de dinero a promocionar a un líder político, discutiendo la capacidad de los otros candidatos para traer soluciones a los países. Observamos a los políticos proclamando cuánto bien harán por el pueblo, cuán superiores son a sus rivales, los vemos criticar, ridiculizar a sus rivales, y vemos que no reflejan ni bondad, ni verdad, ni sabiduría. ¿Pero acaso alguien le pregunta la opinión a Dios? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, y luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Salmo 2, versículo 2 en adelante. La buena noticia es que pronto llegará el día cuando este mundo tendrá un líder escogido por Dios. Un líder que traerá finalmente la paz y las soluciones a los problemas de la humanidad. Será el mismo que escogió para el antiguo Israel un rey que era conforme a su propio corazón. Así lo dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Te invito a que lo leas. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Las apariencias engañan, pero Jesucristo, como Rey de Reyes, no juzgará según las apariencias, sino según el corazón. Guiará con verdad, con amor, con misericordia, con bondad. En su reinado enseñará a la humanidad a quitarse esa mentalidad carnal que le hace rechazarlo. Gobernará de tal manera que la humanidad querrá obedecerle y someterse a él.
El ejemplo del antiguo Israel, como hemos visto, es una oportuna ilustración para ti y para mí. Cuando los israelitas declararon que deseaban un rey humano en lugar de Dios, les dio el líder que merecían. ¿Y nosotros qué estamos pidiendo? No desechemos a Dios. No le deseches. Hoy muchas naciones viven sin Dios y ahí están las consecuencias. Hay otras que poco a poco están levantando su voz. Hay otras naciones que están poniendo a Dios en primer lugar y Dios las está prosperando, las está bendiciendo. No quites a Dios de tu vida. No quites a Dios de tu familia, de tu hogar. Como dijo Josué, mas mi casa y yo serviremos a Jehová, que tú y tu casa sirváis a Jehová, que tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos sirváis a Jehová. Y yo te digo una cosa, serás prosperado, serás bendecido. Si la apartas de tu vida, de tu casa, de tu hogar, si la apartas de tu trabajo, de tu ministerio, te digo la verdad, eso va a ser un fracaso. No quitemos a Dios de nuestras vidas. No quitemos a Dios de nuestra sociedad. Levantemos el nombre de Cristo en alto. Y el Señor sanará nuestra tierra. Como hemos leído al principio, nos tenemos que humillar, nos tenemos que arrepentir, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, buscarle a Él. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.